bienvenida a Héctor Hermosillo en esta noche. Bendiciones para todos, ¿cómo están? Qué bueno. Bueno, la primera es mala y la segunda es buena. La primera, bueno, soy chilango. La segunda es perdonado y lavado con la sangre de Cristo, ciudadano del reino de Dios junto con todos ustedes. Bien contento de estar acá, viviendo el día de hoy un milagro. ¿A cuántos Dios los sorprendió con un sol maravilloso, radiante, con vida? La vida, la honra, los bienes vienen de la mano de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto de nuestro Padre precioso. ¿A cuántos Dios nos ha sorprendido con un hermoso día de gracia el día de hoy? ¿Cuántos pudieron saludar a su esposa, a su familia, a sus amigos? ¿Cuántos les gusta salir a correr, hacer un poco de ejercicio, mover sus extremidades, levantar sus ojos al cielo y ver que en el cielo hay un Dios que reina, cuyo reino está sobre todos? Hoy es un día de gracia. El tema esta noche es cuando Dios te sorprende con su gracia. ¿A cuántos Dios nos ha sorprendido con su gracia? Una sorpresa es algo que no esperas, ¿verdad? Yo no esperaba que se me vinieran los años tan rápido. Y aún así Dios me sostiene con su bendita y preciosa gracia. Sí, efectivamente soy de la Ciudad de México, chilango, perdonado, músico de profesión, discípulo de Jesucristo por convicción. Y bueno, viviendo una aventura maravillosa de fe con mi familia. Dios me sorprendió cuando yo era niño. Yo vengo de un hogar disfuncional. Yo soy el segundo de 3. Mi papá se va de la casa cuando yo tengo 7 años. Eso me marcó tremendamente con este mensaje de tú no vales, tú no mereces. ¿No? Mi papá formó otra familia. La herida que causó mi madre la enloqueció literalmente, ¿no? Yo recuerdo mis años de infancia donde todo era desolación. Éramos los hijos de la repudiada. Mi papá nos había dejado en una colonia en la Ciudad de México, en las afueras, en Ciudad Satélite, donde todo el mundo vivían estas vidas felices, ¿no? Con sus papás y con sus mamás. Recuerdo yo tener un amigo en el 5º año de primaria llamado Toño Figueroa. Con él me gustaba mucho escuchar a la banda Queen. Cada que sacaba un disco nuevo Queen, bueno, pues lo íbamos a escuchar al segundo piso de su casa, donde tenía su tocadiscos. Si hay jóvenes acá, eran estas como rocolas que daban vueltas como donde hacen ollas de barro, pero ponían un disco, un fonógrafo. Bueno, olvídalo. Búscalo mejor en Google. Pero, y recuerdo que cada escalón que yo subía en esa casa de mi amigo Antonio Figueroa era como un golpe en el estómago, una daga en el corazón. Porque veía yo a mi amigo Antonio Figueroa en muchas montañas, su papá un alpinista, ¿no? Y le gustaba mucho llevar a Toño a escalar y a diferentes picos dentro de la República Mexicana, fuera de la República Mexicana, y tenía toda clase de fotografías en la escalera de su casa con su papá. Entonces, dentro de mí, a los 11 años de edad, con una hermanita enferma, 6 años menor que yo, un hermano mayor entrando a la adolescencia, portándose terrible, una mamá, te digo, desquiciada, y con una herida en mi corazón tremenda de tú no vales, tú no mereces, básicamente. No sabía yo cómo procesar todo esto, ¿no? Pasan los años y como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, un día Dios tuvo a bien revelar a su Hijo Jesucristo en mí, porque efectivamente Romanos dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ¿no? La Biblia enseña que Dios fue encontrado de aquellos que no le buscábamos. Por eso, cuando Dios te sorprende con su gracia, ¿cómo es cuando Dios te sorprende con su gracia? Y a mí, te digo, me sorprendió con su gracia. Yo anhelaba tener una familia. Pasaron los años, esta herida terrible
Querido Joe, ¿cómo estás? Bienvenidos. Pues me hizo buscar en la música este deseo de aceptación, y después de ser un pésimo estudiante, ¿cuántos dicen amén? Burro, se me quedaron las orejas, ¿verdad? De repente encontré que tenía este don y ese talento para la música, lo empecé a desarrollar al máximo y empecé, ahora que estaba yo caminando por los pasillos del hotel Araiza, Araiza, y recuerdo que en el año del 83 estaba yo con Emanuel en ese lugar, hablándole de Cristo, bro. Y él tocando la puerta de mi cuarto queriendo reflexionar acerca de las buenas nuevas, ¿no? Bueno, hace muchos años. Pero digo que Dios me sorprendió con su gracia porque yo efectivamente quería y anhelaba una familia, y crezco, vengo a su conocimiento, Dios revela a su Hijo Jesucristo a mi corazón y sucede algo. Como si Dios me diera una hoja en blanco, y como si Dios me dijera: tú siempre anhelaste tener un papá, ¿no? Toda la vida quisiste un papá, fuiste marcado con esta herida de tú no mereces y tú no vales por la ausencia de un papá. Pero ahora te voy a dar el papá que siempre has querido. Y yo dije: wow, eso está maravilloso. ¿Y cómo es esto? Tengo 24 años, sí. Te voy a permitir formar una familia, te voy a dar el manual, te voy a dar una esposa maravillosa, ¿no? Un gansito marinela esponjosito, maravilloso. Y ahora, tú vas a ser el papá que siempre quisiste tener, ¿no? Y la hoja es en blanco, porque cada día, dependiendo de mí, vas a escribir un capítulo en esa vida de una familia rendida a mí, ¿no? Entonces, Dios me sorprendió, no como yo hubiese querido, sino, la verdad, fue mucho más abundantemente de lo que yo hubiera entendido. El texto que quiero compartir con ustedes ahora es el capítulo 1 de Lucas. Y les platico de este fantástico libro. Si no estás leyendo un libro de la Biblia, si todavía no has desarrollado el hábito de tener un tiempo a solas con Dios, una cita diaria con Dios, yo te animo a que la tengas, que te levantes 30 minutos más temprano, que hagas una taza de café quizás. Y si no tienes un libro que estés leyendo, yo te animo a leer el Evangelio de Lucas. Es una extraordinaria puerta de entrada para conocer el plan de los siglos de Dios para la humanidad. Es una puerta fantástica de entrada. Lucas es el único autor no judío. Lucas es un hombre de ciencias, según lo describe su amigo el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Colosenses, en el verso 4, el médico amado. Es un hombre, te digo, gentil, no judío, que se dedica a hacer una investigación impresionante. Parece ser que él tuvo los manuscritos primarios del Evangelio de Jesucristo, quizá el de Marcos, de mucha influencia, con mucha influencia del apóstol Pedro, el de Mateo. Él en su prólogo nos habla de que él conoció a las personas que de primera fuente conocieron al Señor, y te digo que se dedica a hacer una investigación detallada como hombre de ciencia. Y no solamente eso, sino organiza las cosas de tal manera que a su destinatario, este hombre Teófilo, hay muchas ideas alrededor de este hombre Teófilo. La palabra Teófilo significa amante de Dios, y si tú eres un amante de Dios, bueno, este libro es para ti. Le dice en su prólogo, estoy en el capítulo 1 del libro de Lucas, y déjame leer el prólogo, los primeros 4 versículos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo amante de Dios, Teófilo. ¿Y cuál es la razón por la que estas cosas se escribieron? El verso 4 nos da la razón. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y orando, Señor, ¿qué quieres que reflexionemos? ¿Qué quieres que meditemos? ¿Qué quieres que consideremos?
Muchos de nosotros, varones, tenemos muchos años estudiando las Escrituras, escuchando acerca de Dios, meditando, inclusive hasta compartiendo el Evangelio de Cristo. Pero este prólogo es fascinante porque dice, yo quiero que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Luego entonces empecé a reflexionar en cuántos son los mitos que nos impiden ser sorprendidos por la gracia de Dios. No me he ido de tema, el tema es la sorprendente gracia de Dios. Pero repito, leemos la Biblia con tantos anteojos, con tantas presuposiciones, con tantas ideas preconcebidas, que va a ser interesante ir al principio de este fantástico libro y que estos mitos caigan uno a uno y que Dios nos permita durante estas 15 horas, y van casi 20 minutos menos, 14 y 40, ser sorprendidos con su maravillosa gracia y amor. ¿Les parece? Vamos a tener una palabra de oración. Señor hermoso, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas, Señor, de tu palabra, y contemplando en ella tu gloria como en un espejo, podamos ser transformados, Señor, como a tu imagen por tu Espíritu. Estas cosas las oramos en el nombre de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues lo primero que aparece en este fantástico evangelio, el libro de Lucas, este autor, repito, que quizás siendo no judío o no siendo judío, escribió la mayor cantidad de enseñanza en el Nuevo Testamento, si es que el apóstol Pablo no es el autor del libro de Hebreos. Tiene dos volúmenes. El primero es el Evangelio de Lucas, el segundo volumen es el libro de los Hechos, correcto. Y comienza con una fantástica historia. Y como toda historia tiene un trasfondo, tiene una trama, tiene un desarrollo, tiene un clímax, tiene una conclusión. Vamos a ir de la mano a través de esta historia. Y lo primero que yo quiero decirles o compartirles en esta historia es que Dios te sorprende con su gracia. Cuando todo lo que tú tienes, cuando todo lo que tú puedes darle, no es suficiente. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos venido con preguntas, con dudas, con necesidades de todo tipo, económica, física, emocional, familiar. Necesitamos ser sorprendidos con su gracia. Yo digo ser sorprendidos con su gracia porque imagínate que Dios se limitara a nuestra fe. Imagínate que Dios respondiera a todas nuestras oraciones. ¿Tú te imaginas eso? Qué miserable sería nuestra vida. Necesitamos ser sorprendidos con su gracia, ¿no? De acuerdo a las riquezas maravillosas en Cristo Jesús. Pero siempre lo hace, en primer lugar, repito, cuando todo lo que le ofrecemos a Dios no es suficiente. Verso 5, ¿me acompañan? Verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Lo que yo entiendo acá acerca de estos dos personajes, mientras leemos el trasfondo de la historia, es que son dos personajes que ambos tienen un linaje especial. En otras palabras, traen pedigrí celestial. ¿Me entienden? Esta gente trae pedigrí celestial. Uno es sacerdote según la clase de Abías y ella era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Verso 6, ambos no solamente tenían pedigrí celestial, sino eran justos delante de Dios. Y este término, a la luz de lo que la Biblia enseña, pues dice el sabio Salomón que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. No está hablando de impecabilidad, sino está hablando de alguien que sigue a la perfección, al detalle, la ley que Dios le dio a su pueblo, Israel. Y desde ese contexto, pues, eran gente justa. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, irreprochables en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero esta es una palabra que me encanta observar cuando leo mi Biblia porque denota un contraste inmenso. Generalmente alrededor del contraste, pero aparecen los mejores esfuerzos del ser humano que son delante de Dios, bueno, pues como trapos sucios. Y por el otro lado de la ecuación aparece la sorprendente y maravillosa
gracia de Dios. Noten este pero y la tensión entre ambos lados de la ecuación. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Gente súper de pedigrí, ¿no? Gente justa, gente irreprensible. Y cuando tú lees este tipo de historias en la Biblia con los ojos de las presuposiciones humanas, con la falsamente llamada justicia humana, tú te imaginas, tú anticipas que Dios a ellos les oye de una manera especial, ¿sí o no? Y quizá pudieras venir desanimado porque tú no tienes pedigrí celestial. Que estás esperando un milagro del tamaño, bueno, pues de un Dios que solo escucha las oraciones de gente justa e irreprensible. Pero tú te puedes dar en esta primera parte de la historia o en este trasfondo de la historia que el mito, ¿no?, de que a Dios se le da algo para recibir de Él otro tanto es una falacia. ¿Quién le dio, dice el apóstol Pablo, a Dios algo para recibir de Él otro tanto? Esa pregunta necesita una respuesta y la respuesta es nadie. Nadie, porque Dios no es un Dios de propina. Y eso es lo que mucha gente, ¿verdad?, no cristiana por muchos motivos y atea por otros motivos diferentes, critican de la fe pseudocristiana, que es una fe que no es bíblica. Porque la fe bíblica me dice que Dios no necesita nada de mí para sorprenderme en estas 14 horas y 30 minutos con su gracia, con su misericordia y con su amor. ¿Cuántos están listos para ser sorprendidos con la gracia de Dios en este fin de semana? Ok. No necesita nada de lo que eres, no necesita Dios nada para sorprenderte, nada de lo que tienes ni nada de lo que le puedes ofrecer. ¿Ok? ¿Podemos partir por ahí? ¿Cuántos pueden relajarse? ¿Cuántos pueden reconocer que la gracia es como el agua que en su curso busca las partes más bajas de la tierra? Que Dios no descansa hasta encontrar a su última ovejita. Y quizá esa eres tú. Y también a cabritos, ¿eh? También. Ese sí al que le quede el saco, porque no, si te digo tú vas a decir, óigame, no, al que le quede el saco. Entonces, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Ahora, esta cuestión, cuando la Biblia dice que alguien era estéril, no está hablando de un problema médico. Está hablando de una maldición. O sea, en la mentalidad de la gente judía, el ser estéril era un problema mayor que no se limitaba a la medicina solamente. En otras palabras, el trasfondo de esta historia me dice que Dios estaba a punto de sorprender a esta pareja, no por nada de lo que fueran, no por nada de lo que tuvieran, antes bien el estigma que caía sobre ellos era la esterilidad y la maldición, según los hombres lo entendían. Verso 8, Dios te sorprende con su gracia cuando pones tu mirada no tanto en tu tragedia, no tanto en tu dolor, no tanto en tu pérdida, sino levantas tu mirada. Y es lo que la Biblia nos enseña. Pongan su mirada donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y es lo que Jesús le dice a Pedro cuando comienzan en esta conversación de que cuando Pedro empieza a convenir al Señor para que no vaya a padecer mucho en manos de pecadores. Ninguna de estas cosas, Señor, te contestan. Y dice el Señor a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es importante, pues, cuando Dios te va a sorprender con su gracia, que levantes tu mirada, que quites el enfoque de ti y te vuelvas a reenfocar en Él. Mira lo que dice el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Esto en la vida de este sacerdote Zacarías era increíble, porque según escribe el historiador Josefo, para entonces había algo así como 5,000 sacerdotes divididos en 24 grupos. Y él hace ahí, la gente erudita y entendida hacen unas matemáticas que dicen que la probabilidad que un sacerdote le tocara ministrar en el templo eran muy bajas, ¿no?
Este hombre quizás fue la única y quizás fue la última vez que a este hombre le tocó ministrar. Y esto del incienso pues era un mandamiento perpetuo que Dios había mandado a Israel por boca de Moisés, acerca de que cada que se preparasen las lámparas se prendiese el incienso, y cada que en la noche se prendiesen las lámparas también se levantase incienso. Y el incienso en la Biblia es un sinónimo de las oraciones de los creyentes. En otras palabras, él estaba a punto de encender el incienso y de levantar oración a favor del pueblo. Finalmente, él empezaba a desenfocarse o a quitar el enfoque en su necesidad. Empezaba a cambiar su oración del yo al nos. Me encanta el Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿El Padre mío o el Padre Nuestro? Creo que necesitamos empezar a orar más así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Y danos. Es una oración colectiva que considera a más personas. Y por alguna extraña razón nosotros cultivamos una fe cristiana enfocada en nosotros. Y vivimos vidas estériles. Y para poder disfrutar de una sorprendente gracia de Dios en nuestra vida, necesitamos abrir el enfoque un poco, levantar nuestra mirada y empezar a orar por las personas que sufren a nuestro alrededor. Empezar a ser sensibles a las necesidades de otros, ¿no? Y bueno, la Biblia está llena de esa idea. Cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, en el capítulo 29 de Jeremías, hay unas palabras fascinantes. Fíjate nada más qué cosa tan increíble. Escucha bien el lenguaje que voy a usar. Cuando Dios en su misericordia permite que su pueblo sea llevado cautivo a Babilonia, les dice estas sorprendentes palabras: a la ciudad donde tú seas llevado, busca su paz, porque su paz se convertirá en tu paz. Yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz, shalom, plenitud y no de mal, para darte el fin que esperas. Pero Dios te da esa plenitud cuando buscas tú la plenitud de otra persona. Por eso la enseñanza de Jesucristo es así, porque el bien que tú quieres que hagan contigo, eso tú haz con otros. Dios quiere crear una generación de seguidores, de discípulos, de varones que cambien el mi por el nos. Dios te sorprende con su gracia cuando quitas el enfoque de ti y lo pones en Él a favor de otros. De este tema vamos a hablar un poco más en los futuros horas que nos quedan. Es un tema que la verdad cómo nos hace falta, bro. Es un tema que cómo nos hace falta, pero lo vamos a desarrollar. Dios te sorprende con su gracia. Entonces, los dos primeros puntos es cuando todo lo que tú le ofreces no es suficiente. Y en segundo lugar, cuando quitas tu mirada de ti y le enfocas en Él a favor de otros. Y mira cómo sigue la trama hacia este clímax fascinante. Dios te sorprende con su gracia. En tercer lugar, superando tus expectativas, bro. Este punto me encanta. Acuérdate que Lucas nos está ayudando a desmitificar la fe. El prólogo nos dijo que quiere Dios que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. ¿Okay? Entonces, este es el punto. Y me encanta que Dios sobrepasa tus expectativas. Mira lo que dice el verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Es interesantísimo. Yo creo que mientras Zacarías crecía y platicaba con su mamá, sabiendo que él era de la orden de Abías y que habría de ser sacerdote cuando él fuera mayor. ¿Y cómo es eso, mamá, de ser sacerdote? Bueno, pues es de alguna u otra manera llevar los intereses del pueblo o de Dios a favor del pueblo, ¿no? Como un sacerdote, ponerte en la brecha. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo será estar cerca del lugar santísimo? Y yo me imagino que platicaron mucho de estas cosas, pero nunca le dijo a su mamá: y un día se te va a aparecer un ángel. Eso es sorprendente, ¿no?
O sea, Dios te sorprende. A cada paso Dios te sorprende. Se te va a aparecer un ángel. Mira, y se turbó Zacarías al verle, verso 13, el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Otra cosa que aprendemos aquí es que todas nuestras oraciones tienen una respuesta. A veces decimos, bueno, ¿será que Dios no escucha? Lo que sí es que hay diferentes respuestas. Una es sí, otra es no y otra es espera. En el caso de Zacarías era espera, y a veces la respuesta espera nos parece un no. Pero me gusta esto de que Dios no deja caer a tierra ninguna oración que hacemos en su nombre al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿verdad? Lo haré, dice el Señor. Tu oración ha sido escuchada. Y dice el verso 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Wow! Lo único que querían era un hijo, bro. Lo único que quiero es saber qué significa cambiar pañales, ¿sí como no? Eso, mira, mi esposa, pídeme lo que quieras, pero no cambiar pañales. Ándale, bueno, pues haz los biberones. Ay, no, mira, pídeme lo que quieras, pero no. Bueno, pues lava los biberones. Ay, no, mira, mi amor, pídeme lo que quieras, pero no. Yo creo que así estaba, ¿no? Lo único que quería él era tener un bebé. Pero Dios le permite no solamente tener un bebé, sino un profeta. Y no solamente un profeta, sino el más grande de todos los profetas. ¿Y por qué el más grande de todos los profetas? Bueno, porque los profetas anunciaron el advenimiento del Mesías. Pero fue Juan el Bautista el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. El más grande de los profetas que han nacido de mujer era Juan. Y Dios tenía esa bendición preparada para un hombre, número uno, que todo lo que tenía que ofrecer a Dios no era suficiente, ni jamás lo habría de ser. Dos, un hombre que necesitaba desenfocarse de sus problemas y enfocarse en la maravillosa gracia de Dios. Y en tercer lugar, que necesitaba superar un poco sus expectativas. ¿Se acuerdan de este ejemplo que lo han visto en Facebook millones de veces? Yo lo escuché por primera vez cuando recibí a Cristo y nos reuníamos en un grupo de hogar, y me encantaba cómo mi pastor lo platicaba, y cada que lo platicaba me llenaba el corazón, porque hablaba de este indigente que estaba junto al camino, y de este rey que de repente pasó junto a él, ¿se acuerdan? Y que paró su carro. Y este rey que baja, y el indigente simplemente le estira la mano para recibir una moneda, pero el rey quita su anillo y lo pone en su mano, y enriquece su vida de una manera impresionante. No solamente con riqueza, sino con autoridad y con capacidad, etcétera, etcétera. Y el indigente le dice: pero rey, yo solo te pedí para comer, yo solo necesito una moneda, no necesito más. Y el rey le dice: sí, tú me pediste como mendigo, efectivamente, pero yo te estoy dando como rey. Y eso es lo que le sucede a Zacarías. Él estaba pidiendo simplemente un hijo, pero Dios, en su maravillosa misericordia, cuando él logra desenfocarse de sí mismo y cuando se rinde al tratar de hacer negocios con Dios para recibir de él otro tanto, Dios le sorprende increíblemente con su gracia. Pero si me gusta uno de estos puntos que desmitifican la sorprendente gracia de Dios, es el que sigue, verso 18, si me acompañan. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias.
y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Déjame hacer una pausa ahí. Y déjame continuar con el discurso de ese cristianismo lleno de mitos que no consideran la multiforme gracia de Dios. Verso 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar porque no creíste. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar porque estás en pecado. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar porque hay maldiciones generacionales que necesitas quebrar. Ahora quedarás mudo. Es porque yo lo digo. Y soy tu líder. ¿Cuántos han escuchado palabras así? Yo no puedo pensar que son palabras inocentes, ni siquiera cristianas. Mira las palabras de Dios. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. ¿Acaso Dios necesita de tu fe? Déjame preguntarte, ¿Dios necesita de tu fe? Es un don de Dios, ¿sí? Efectivamente es un regalo de Dios, es importante ponerla por obra. Pero veamos que en este caso y en muchos casos en la Biblia, Dios hace de acuerdo a su soberanía y a su anticipado conocimiento, de acuerdo a su determinación. Voy a leer este clímax fantástico, verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Me encanta. Es más, con respeto te lo digo, no me importa cómo te sientas ahora, bro. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que crees, de cómo te sientes, de cómo le pides, de lo que anticipas en esta noche, bro. Déjate sorprender con la maravillosa gracia de Dios. Deja de contratar con Él, deja de negociar con Él, deja de poner tus ojos en tus problemas y empieza a levantar tu mirada, no solamente a tu favor, sino a favor de otros. Sube tus expectativas, pero en este lugar reconoce que Dios no está limitado a tu fe. Antes de continuar leyendo, porque el clímax es fantástico, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, el mismo autor, en su segundo tomo, platica una serie de historias de este otro hijo de Herodes, Herodes Antipas, no Herodes el Grande, Herodes Antipas, quien prende a Jacobo, hermano de Juan, y le da muerte. Y ve que esto agrada a los judíos, y entonces se dedica a hacer guerra contra los discípulos del Señor y prende a Pedro, ¿no? Entonces lo lleva cautivo, lo lleva preso, y Pedro, entre lo que él pensaba que era un sueño, es visitado en la cárcel por un ángel. Un ángel que le quita las cadenas y que lo lleva a través de una puerta de hierro infranqueable, inviolable, ¿no? Entonces es liberado milagrosamente por el Señor cuando los discípulos, efectivamente, si lees tú el capítulo 12 de Hechos, se ve que los discípulos estaban orando. Y en el contexto de lo que está sucediendo, todos asumimos que están orando por Pedro, ¿no? Lo chistoso es que Pedro, ya libre por el Señor, ¿no?, llega a la puerta y le abre Rosa, ¿no? Dice que es Rode, pero Rode es la palabra rosa, ¿no? Aquella persona que estaba abriendo la puerta, y Rosa le abre la puerta y dice: ¿quién? Soy Pedro. No, hombre, ya, no juegues, hombre. Soy Pedro. ¿Quién es, Rosa? Bueno, pues hay un hombre afuera que dice que es Pedro, el apóstol. No le hablas. Y dice ahí el texto: ha de ser su fantasma. No hagas caso, bro. Bro, estaban orando por Pedro y no creían que estaba en la puerta, bro. ¿Te ha pasado? Al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que creemos, de lo que pedimos, de lo que entendemos. A Él sea la gloria y la honra en la iglesia de Jesucristo por todas las generaciones. Es lo que dice Pablo en Efesios 3, 20 y 21. Que son textos maravillosos que yo uso para orar por la gente y por los enfermos, cuando Dios nos ha de sorprender.
con su maravillosa gracia. Dios no está, ¿cuántos están felices de que Dios no está limitado a tu fe, bro? O sea, no sé, echa un vistazo a tus hijos, bro. Si son normales y pecadores como mis hijos, entonces de 8 horas que dormías, quizá duermas 5, ¿no? Y a veces venimos a la iglesia y quizá venimos a este congreso con una respuesta, buscando la respuesta de Dios en uno de nuestros hijos. Y yo quiero animarte, bro, a que dejes de negociar con Dios, a que te desenfoques en ti, te enfoques en Él, y que dejes de creer que Dios está limitado a tu fe o a tu, como dicen los gringos, performance o desempeño. Terminemos de leer esta fantástica historia. Si me permites, voy a agarrar desde el 18 para agarrar vuelo nomás. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Tan, bro. Tan. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase tanto en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, mira el versículo 25, es precioso, bro. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi vergüenza de entre los hombres. ¿Qué tal? Así ha hecho conmigo. ¿Cómo hizo con ella? Bueno, pues es importante recordar, ¿no? Y no olvidar. Salmo 103. Cuando no lo esperas, cuando todo lo que tú le ofreces a Dios no es suficiente, con todas tus justicias delante de Él son trapos de inmundicia, cuando te desenfocas en ti, te enfocas en Él. Ese día, de esa manera, Dios quitó su afrenta, su vergüenza entre los hombres. Y Dios finalmente cumple su promesa. Y estoy a 5 minutos de concluir, según nuestro schedule. No sé cuál de mis cristoaventuras platicarte, bro. Así estoy batallando, bro. Pero a lo mejor así como en plano general, para que nos vayamos entendiendo y quizá nos vayamos conociendo, ¿no? Porque pasaremos algunas horas juntos. Sí, efectivamente, yo a los 21 o 22 años de edad, en diciembre del 83, rindo mi vida a Cristo en un hogar, ¿no? Y a partir de ahí me entró un hambre increíble y una sed increíble por conocerle, y me devoraba este libro y creí este libro, y en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México yo predicaba a todos mis amigos, ¿no? Y bien, tantas cosas, ¿no? Yo siempre quise, recuerdo estar fuera de una iglesia presbiteriana en la Ciudad de México, donde estaban cantando himnos y toda la cosa, y estaban cantando un corito que hablaba de servir a Dios. Yo recuerdo estar así en lágrimas a los 23 años, Señor, quiero servirte. Permanecí 3 o 4 años más en el mundo de la música, hasta que me hice director de Luis Miguel, de este artista que ahora ya tiene 1 año o más de no dejarse ver, ¿verdad? En decadencia, pobrecito. Y yo no sabía que Dios me habría de sorprender con su gracia, y Dios trajo a mi vida una persona preciosa, ¿no? En una situación muy quebrantada, ella, ¿no? Y hoy no puedo pensar que después de 30 años juntos sea la mujer o la persona de mayor influencia en mi vida después del Espíritu Santo, una persona que lo que piensa es agradar a Dios, que lo que brota de su corazón es amar y servir a los demás. Estoy casado con un ángel, sin ser ángel está cañón, bro, ¿no?
Tengo 5 hijos maravillosos, ¿no? Pecadores, pero que aman a Dios. El mayor es pastor en la ciudad de Tijuana, que lo único que quiere es ganar a la gente. Terminó una educación en los Estados Unidos, bro. Se casó con una niña de Costa Rica. Están en Tijuana. Tiene amigos muy caros. O sea, cuando estuvimos en Estados Unidos, él tocó con Michael W. Smith, con Gongor, con Brilliance. Y él decidió irse a Tijuana a servir a la gente vulnerable y anunciar el reino de Dios, como dice Isaías 61, a los pobres, a los quebrantados. Comenzamos una iglesia en el 96 que se llama Semilla de Mostaza. Hoy es un compañerismo de iglesias que ni siquiera lo puedo contar, ¿no? Ya en más de un continente, en Europa, en México, en toda América Latina. Y yo no estoy al frente, bro. En un momento sí me enfoqué y dije, bueno, pues voy a trabajar para mi reino o para el reino de Dios, ¿no? Me fui a los Estados Unidos, dejamos todas las iglesias, todas las escuelas, todo lo que habíamos fundado atrás, ¿no? En manos de gente que ama a Dios, y Dios las ha hecho prosperar increíblemente. Estamos en una aventura de fe. Vivimos con las maletas hechas, mi familia y yo. Estamos en California extendiendo el reino de Dios. Estamos plantando una iglesia en Tecate, otra iglesia en Tijuana. Estamos comenzando grupos pequeños aquí en Mexicali. Bro, si eso me lo hubieras platicado cuando yo estaba fuera de la iglesia presbiteriana a los 23 años, con mis fuerzas queriendo servirle a Dios, yo me hubiera reído. Pero otra vez, yo he entendido, y si tuviera más tiempo te lo platicaba, pero yo he entendido que con Dios no se negocia. La vida, la honra, los bienes, estas cosas vienen de la mano de Dios, y Él se la da a aquellos quien se agrade. ¿De quién se agrada? Pues de aquellos que confían en el Dios de Jacob, que se han venido a amparar bajo las sombras de sus alas. Y quiero preguntarte, ¿estarás dispuesto, querrás ser sorprendido estas 15 horas con 10 minutos de la gracia de Dios? Amén. ¿Oramos? Dios hermoso, estamos delante de ti, en el umbral de lo que, Señor, será un hermoso tiempo, Señor. Porque has tú dispuesto nuestro corazón, porque es un milagro que como un solo hombre estemos congregados para escuchar tu voz, Señor, para tener una revelación de tu gracia. Y hoy hemos tenido una revelación de tu amor, Señor, donde nos dices que todo es tuyo y todo es por ti, y todo es para ti. Y que es importante, Señor, como varones, darte la honra, la gloria en todo, Señor. Padre, qué preciosa historia la de Zacarías y Elizabeth. Y en un sentido esta es nuestra historia, cuando tú quitaste nuestra vergüenza y cuando venimos a tu conocimiento. Cuando venimos al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, nuestra esperanza gloriosa. Tu Hijo Jesucristo, que nos encontró cuando nadie de nosotros preguntábamos por Él. Y te hago esta pregunta para terminar y cerrar este momento. Y antes de hacerte esta pregunta, te digo, bueno, pues el Dios que te creó su imagen para que tú le conozcas, para revelarte todos tus atributos y para usarte para extenderlos. Nosotros como género humano le dimos la espalda a Dios. Y en la persona de Jesucristo Él ha venido a reconciliarnos con Él, a invadir este mundo de tinieblas con su luz, este mundo de desesperanza con esperanza, con amor, con propósito, con significado. Mi pregunta es, ¿le conoces? ¿Le has recibido? ¿Has recibido las buenas noticias? Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Quizá tu carga de pecados y culpabilidad es muy grande. Hoy te puedes deshacer de ella, porque dice la Biblia que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Quisiera ser libre de esa culpa. Quisiera ser lleno de esperanza y la dicha de ser llamado hijo de Dios y comenzar a que Dios te sorprenda con su gracia y que quite tu vergüenza de en medio. Si es así, haz esta oración, pero me encantaría, no sé, orar contigo, orar por ti, si tú me lo permites. ¿Cómo saberlo? ¿Por qué no me levantas tu mano y dile, yo quiero dejarme sorprender con la gracia de Dios y comenzar? Dios hermoso,
Invade con tu luz mi corazón. Consuela con tu verdad y con tus buenas noticias el quebranto de mi alma. Señor, liberta mis cadenas de esclavitud, Señor. Permíteme ser libre para conocerte, libre para servirte, libre para amarte, Señor. Gracias por este maravilloso evangelio que me ayuda, Señor, a conocer bien las cosas en las que hemos todos sido instruidos, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos acá decimos amén. Sigan disfrutando de su tiempo juntos. Muchas bendiciones. Dios los bendiga. Bienvenida a Héctor Hermosillo en esta noche. Bendiciones para todos, ¿cómo están? Qué bueno. Bueno, la primera es mala y la segunda es buena. La primera, bueno, soy chilango. La segunda es perdonado y lavado con la sangre de Cristo, ciudadano del reino de Dios junto con todos ustedes. Bien contento de estar acá, viviendo el día de hoy un milagro. ¿A cuántos Dios los sorprendió con un sol maravilloso, radiante, con vida? La vida, la honra, los bienes vienen de la mano de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto de nuestro Padre precioso. Nos había dejado en una colonia en la Ciudad de México, en las afueras, en Ciudad Satélite, donde todo el mundo vivían estas vidas felices, ¿no? Con sus papás y con sus mamás. Recuerdo yo tener un amigo en el 5º año de primaria llamado Toño Figueroa. Con él me gustaba mucho escuchar a la banda Queen. Cada que sacaba un disco nuevo Queen, bueno, pues lo íbamos a escuchar al segundo piso de su casa, donde tenía su tocadiscos. Tocadiscos, si hay jóvenes acá, eran estas como rocolas que daban vueltas como donde hacen ollas de barro, pero ponían un disco, un fonógrafo. Bueno, olvídalo. Búscalo mejor en Google. Pero, y recuerdo que cada escalón que yo subía en esa casa de mi amigo Antonio Figueroa era como un golpe en el estómago, una daga de Jesucristo por convicción. Y bueno, viviendo una aventura maravillosa de fe con mi familia. Dios me sorprendió cuando yo era niño. Yo vengo de un hogar disfuncional. Yo soy el segundo de 3. Mi papá se va de la casa cuando yo tengo 7 años. Eso me marcó tremendamente con este mensaje de tú no vales, tú no mereces. ¿No? Mi papá formó otra familia. La herida que causó mi madre la enloqueció literalmente, ¿no? Yo recuerdo mis años de infancia donde todo era desolación. Éramos los hijos de la repudiada. Mi papá. ¿Cuántos Dios nos ha sorprendido con un hermoso día de gracia el día de hoy? ¿Cuántos pudieron saludar a su esposa, a su familia, a sus amigos? ¿Cuántos les gusta salir a correr, hacer un poco de ejercicio, mover sus extremidades, levantar sus ojos al cielo y ver que en el cielo hay un Dios que reina, cuyo reino está sobre todos? Hoy es un día de gracia. El tema esta noche es cuando Dios te sorprende con su gracia. ¿A cuántos Dios nos ha sorprendido con su gracia? Una sorpresa es algo que no esperas, ¿verdad? Yo no esperaba que se me vinieran los años tan rápido. Y aún así Dios me sostiene con su bendita y preciosa gracia. Sí, efectivamente soy de la Ciudad de México, chilango, perdonado. Músico de profesión, discípulo en el corazón. Porque veía yo a mi amigo Toño Figueroa en muchas montañas, su papá un alpinista, ¿no? Y le gustaba mucho llevar a Toño a escalar y a diferentes picos dentro de la República Mexicana, fuera de la República Mexicana. Y tenía toda clase de fotografías en la escalera de su casa con su papá. Entonces, dentro de mí, a los 11 años de edad,
con una hermanita enferma, 6 años menor que yo, un hermano mayor entrando a la adolescencia, portándose terrible, una mamá, te digo, desquiciada, y con una herida en mi corazón tremenda de tú no vales, tú no mereces, básicamente. No sabía yo cómo procesar todo esto, ¿no? Pasan los años y como dice el apóstol Pablo en el